Ashley Tobar. Ella es la coordinadora de la ONG ESI Venezuela. Su cuenta es ESI Venezuela. Esto es un proyecto o un programa de educación sexual. Vamos a recordar que hoy tenemos un tema dedicado a lo que son estas enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, esto muy oportuno además la participación de ustedes. Gracias por estar aquí. Háblanos un poco de este programa. ¿Por qué crear un proyecto de educación sexual? Ok, te cuento un poco. Este proyecto nació motivado a lo que mis compañeros y yo apreciamos en nuestro entorno. Realmente ahorita los niños y adolescentes tienen una información o manejan una información muy deficiente en cuanto a educación sexual. Y lo podemos apreciar en nosotros mismos. O sea, yo, que soy una estudiante universitaria, hay términos que no manejo, incluso adultos hay términos que no manejan, porque la sexualidad es un concepto muy amplio. Por lo menos la información que manejan los colegios va muy enfocado al tema biológico reproductivo, que es el tema de salud sexual, métodos anticonceptivos, y aún así es una información muy vaga. La sexualidad, nosotros en ESI Venezuela la enfocamos en 3 dimensiones. La primera sería, lo que ya mencioné anteriormente, que es la dimensión biológico-reproductiva, que es el tema de salud sexual, desarrollo sexual. Luego está la parte de dimensión socioafectiva, que es cuando nos adentramos en el tema de relaciones con los demás, con nuestras familias, nuestros amigos, la relación con nosotros mismos, que es la autoestima. Y luego está la dimensión ético-moral, que es ya enfocando la sexualidad a la sociedad. En temas de derecho, en específico derechos sexuales y reproductivos. ¿Ustedes cuántos forman parte de ESI Venezuela? Actualmente conformamos un grupo de alrededor de 30 jóvenes que conforman el ESI Team. Realmente esta iniciativa nació producto de un programa de formación que me encontraba realizando en Empodérame Venezuela. O sea, ESI Venezuela nace con el impulso de Empodérame. Nosotros planteamos este microproyecto, no nace como lo que es hoy, sino nace como un programa de formación dirigido a docentes de educación media general, porque la idea era formar a estos docentes para que ellos multiplicaran esa información en sus colegios, en los estudiantes, específicamente en estudiantes de bachillerato. Ahora, 30 jóvenes que se unieron, que tienen una misma visión, un mismo fin común, qué interesante. ¿Todos estudian juntos o se van sumando? Si hay algún joven ahorita que te escucha y dice, yo quiero formar parte de ESI Venezuela, ¿puede hacerlo? Bueno, en este momento estamos cerrando el proceso de reclutamiento, pero generalmente nosotros abrimos 2 procesos a lo largo del año. Somos jóvenes de todas partes de Venezuela porque, bueno, ESI nació en la virtualidad a principios de 2021, en donde todavía nos estábamos manejando todo de forma virtual. Exacto, de hecho todas nuestras actividades han sido virtuales. Ahorita es que estamos retomando estos proyectos para retomar la presencialidad y poder llegar a estas comunidades vulnerables que realmente son las que más necesitan esta información. Pero sí, realmente conformamos un grupo de jóvenes muy diversos. O sea, hay psicólogos, yo por lo menos yo estudio ingeniería, pero bueno, pero se necesita estructura. Exacto, este tema me apasiona, claro. Y por eso decidimos crear este proyecto. Hay estudiantes, hay jóvenes que bueno, ya están egresados, que son médicos, que ya están ejerciendo sus carreras, pero la sexualidad es un tema que abarca a todos, o sea, todos tenemos que manejar esta información y por eso creamos ESI. Ahora, Ashley, tú hablas de poblaciones vulnerables. Aquí en Caracas, ¿ya han llegado con alguna capacitación, con algún taller? ¿Ya han ido a ofrecer estos talleres en estas poblaciones? Por el momento no, porque lo que queremos en primer lugar es capacitarnos. Nosotros gestionamos todos estos cursos y conectamos con todos estos profesionales especializados porque nosotros también estamos en formación. Total. Y no estamos capacitados para brindar estas charlas, sino conectamos con estos psicólogos, con estos médicos, con estos profesores que pueden impartir estas charlas. Y bueno, en este momento pudimos impartir 2 cursos, que es ESI para docentes, que fue un programa asíncrono manejado por nuestra página web. Y el segundo, un ESI Bootcamp, que fue dirigido a jóvenes para precisamente empoderarlos y que ellos pudieran impactar en sus comunidades, pero directamente a niños de comunidades todavía no está en proyecto. Claro, hay que ir están trabajando en esto. Exactamente. Y con cada miembro de ESI que está en cualquier región del país,
ustedes van midiendo cuál es la población más vulnerable de esa región para poder Exactamente. atacarla, ¿no? Para poder llegar. Claro, hay que hacer un levantamiento de información para verificar qué comunidades necesitan más este tipo de proyectos. Están en pañales, pero bueno, están encaminados, que es lo bueno, ¿no? Exactamente. Porque de alguna manera, además esto es una ONG y está a la disposición inclusive de la misma sociedad, porque definitivamente nosotros como sociedad, como ciudadanos de cualquier país, no podemos ir por la vida sin dejar un legado, sin dejar una huella, ¿no? Exactamente. Y es que la idea de ESI Venezuela es construir esta sociedad, una sociedad más justa, una sociedad más empática, una sociedad más saludable, que creo que a nuestro parecer la pandemia visibilizó mucho toda esta problemática. Totalmente. Ahora, cuando estamos hablando de que son 30 jóvenes que están formando parte de esta ONG que se llama @esivenezuela, usted la puede buscar, esivenezuela. Estos 30 jóvenes tienen quizá visiones compartidas, pero están todas alineadas, que eso es lo más importante. La preocupación mayor de todo, ¿cuál es? Bueno, nuestro enfoque es en los niños, porque en los colegios no se maneja una información veraz y también los padres tampoco manejan una información veraz. Hay mucho tabú, ¿verdad? Todavía. Exactamente, todavía existe mucho tabú, entonces algunos padres que intentan informarse todavía sienten incomodidad con estos temas y no pueden transmitir esta información a sus hijos. Entonces esta es la población más vulnerable, los niños y los adolescentes claramente. Qué bueno, qué bueno. Si alguien quiere formar parte, algún profesional quiere formar parte de ofrecer o impartir su conocimiento a través de ESI, ¿puede hacerlo? Sí, nos contactaría por Instagram o por medio de nuestro chat y nosotros lo atenderíamos, pasaría por un proceso de entrevistas para verificar todo el tema de conocimientos que esté alineado a la visión de ESI Venezuela y podría formar parte de nuestros programas. Entonces, actualmente están este proyecto de educación sexual. Ya ofrecieron un curso, dijiste, un taller, sí, que viene para lo que resta de 2022. Bueno, nos estamos enfocando en un curso para padres. Sí. Como le comentaba, la población en riesgo son los niños. Entonces la idea es, de la mano con los profesores y los padres, poder transmitir toda esta información a los niños de una forma integral, de forma que sea el mismo enfoque y que no sea, por un lado, cierta información y luego, por otro lado, una información totalmente diferente. Ok, buenísimo. Estoy aquí leyendo algunos comentarios que llegan. Cómo formar parte de ESI, bueno, ya a través de la cuenta @esivenezuela. Claro, nosotros por ahí estamos publicando siempre los procesos de reclutamiento para que ellos puedan inscribirse y pasar por todo el proceso. ¿Les falta algún miembro en algún estado del país? Falta, no sé, que tú digas, bueno, no hemos activado, no sé, tal región, tal estado. Principalmente, bueno, estamos en las ciudades principales de Venezuela. Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia. Entonces nos falta mucha presencia en estados que quizás tengan comunidades a las que son más difíciles de llegar. Claro. Y aquí estamos con la doctora Caroline Ramos. Ella es ginecólogo, obstetra y perinatólogo, y con ella vamos a hablar sobre este tema. Justamente sobre lo que es el BPH y la salud sexual femenina. Y a veces uno dice, lo hablábamos con la doctora, gracias por estar aquí, doctora, bienvenida. Y comentábamos aquí, tras cámaras, y es que a veces cuando uno está en el proceso de exploración, cuando es adolescente, porque además que ahorita empiezan, el tema de las relaciones sexuales empiezan de muy jóvenes. Tú ves niñas de 12 años y tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí, no? Sí. Pero ¿tú crees que no te va a pasar nunca, doctora? Gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias a ustedes por la oportunidad, porque yo siempre he pensado, o sea, ¿por qué los médicos tenemos ahora que estar, verdad, tratando de utilizar las herramientas que nos da la tecnología, que son las redes, la televisión? Y definitivamente, y como lo decía también la entrevistada anterior, necesitamos educar a la población, sobre todo porque muy lejos de lo que piensan, realmente esto es una enfermedad de sanitaria, es una emergencia sanitaria, el hecho de que las pacientes comiencen a tener, digamos, actividad sexual desde edades precoces, desde la adolescencia,
porque de hecho, independientemente del tema que vamos a hablar hoy, también está el embarazo en la adolescente, que es otro tema importantísimo que está ocurriendo muchísimo. Y también, bueno, lo de la infección por el virus del papiloma humano. Y esto es debido a la falta de educación sexual, a la falta de conocimiento de que todas estamos expuestas, todas podemos tener infecciones, ya que la infección por el virus del papiloma humano tiene una alta incidencia y es la principal causa de cáncer de cuello uterino. Y si además no te educas en ir al ginecólogo, entonces tienes como de muchos factores de riesgo para poder terminar en una enfermedad que mata a la mujer, que lo tiene desde adolescente, a los 28 años, 25 años, que estás en plena juventud. Por eso es que es tan importante la educación, ir al ginecólogo, el uso de métodos de barrera, como es el uso del preservativo, porque también eso es otra cosa importante, ya que las redes sociales han hecho que tengamos lo que tú misma dices, esa apertura, esa apertura a las cosas, muchachas de 12 años, muchachitos de 12 años teniendo relaciones. Bueno, entonces vamos a educarte, ya que no existe, digamos, esa base familiar para poderte educar. O también algo que me llamó mucho la atención que dijo la entrevistada anterior, y es muy cierto, adultos, padres, que nos da temor hablar del tema con nuestros hijos. Pero eso es una realidad que hay que abrazar, que hay que sentarse y explicarla. Invitamos siempre a las madres a llevar a las niñas al ginecólogo, porque así, como se lo digo yo a las pacientes en la consulta, así como tú aprendes matemática, aprendes castellano, tienes que aprender que tienes que ir todos los años a tu consulta ginecológica una vez que inicies, sobre todo cuando inicias las relaciones sexuales. Si ya hubo, digamos, esa iniciación precoz, no nos podemos detener ahí, no la podemos juzgar, no podemos estar siempre diciendo, ya lo hice. No, ahora vamos a atacar el problema con educación y con acompañamiento. Y la educación y el acompañamiento es, mira, usa métodos de barrera, vamos al ginecólogo, vamos a evaluarte, porque lamentablemente para la sociedad y para todos, que la única forma que tenemos de diagnosticar una enfermedad de este tipo es con la evaluación por el ginecólogo. Ahora, doctora, fíjese algo, usted ha dicho cosas muy interesantes y además muy oportunas. Y el hecho del inicio de las relaciones sexuales en edad temprana tiene sus riesgos, evidentemente. Que la niña salga embarazada, que eso ya es un problema. Los niños son una bendición, sí son, pero en edad de 12 y 13 años, créanme que es un temazo, ¿no? Ahora bien, doctora, el hecho en edad joven, vamos a llamar joven, adolescentes, etcétera, son propensas de igual manera, no distingue, el BPH no distingue edad. No distingue edad, y de hecho te diría más, la inmadurez de la mucosa hace que también tengas mayor riesgo mientras eres más joven. Cuando tú utilizas métodos hormonales como las pastillas anticonceptivas, también tienes una mayor predisposición a la infección. O sea, los padecimientos inmunosupresores, inclusive hoy en día se habla también hasta de la depresión, o sea, la enfermedad, la tristeza, la ansiedad, como también una manifestación de baja de las defensas. Y si tienes un contacto de infección por virus del papiloma humano, tienes mayor predisposición. Porque no existe nada que te diga, ella sí se va a contaminar y ella no. No existe. Lo que sí sabemos es que existen más de 80 virus, de los cuales hay algunos que son de bajo riesgo, que son los que producen las verrugas, las famosas verrugas, y también están los más temidos, que son los de alto riesgo, que pueden desarrollar un cáncer de cuello uterino inclusive en 6 meses. ¿Y qué hace que lo hace uno buscar la manera por qué está sucediendo esto? Bueno, factores inmunológicos, factores inmunodepresivos, que hacen que tengas mayor predisposición a que la enfermedad avance de manera violenta. O sea, que tengas una infección por un virus de alto riesgo y que al año, a los 6 meses ya tengas un cáncer, estamos hablando de una infección muy importante por un virus de alto riesgo. Doctora, y usted desde su experiencia como profesional de la salud, puede decir que cuando la mujer llega a su consulta y quizás lo sabe, quizás se sorprende con la respuesta. Y hay un comentario que llegó en Twitter, no sé si es el caso de ella, pero lo cierto es que hace la pregunta y ella dice, por ejemplo,
Las verrugas en la pierna como a 3 dedos de la vagina, ¿qué significa? Fíjese esto, ya va, antes de responderle a Mayra, que es la cuenta en Twitter. Ya hay algo anormal en mi cuerpo que estoy viendo, pero que pareciera no he ido al médico por temor, porque me da flojera, por lo que sea, pero tú dices, hay algo aquí que no está bien. Sí, las verrugas son infección por virus del papiloma humano de bajo riesgo. O sea, es muy poco probable que una lesión, un virus que produzca verruga pueda producir lesión maligna, aunque no existe todavía la evidencia de que no pueda llegar a tal. Pero la verruga siempre está relacionada con virus del papiloma humano de bajo riesgo y debe ser tratado, porque no solamente se ubica, y eso es importante como lo pregunta tu seguidora, es que no solamente es en el cuello del útero, lo puedes tener a nivel genital externo, lo puedes tener a nivel perianal, lo puedes tener a nivel de pliegues. O sea, cuando ya tú tienes una infección de ese tipo, tienes que buscar, tienes que ir al ginecólogo, porque de hecho lo más sencillo para nosotras saber que existe algo malo es justamente ver una verruga, porque los virus de alto riesgo no dan ninguna manifestación. Cuando ya tú tienes una manifestación que tú dices ya hay algo raro, es que ya está avanzado. Sangrado al tener relaciones sexuales, eso es indicación de que tienes que ir al ginecólogo porque debe estar pasando algo a nivel de cuello uterino. Cuando ya tienes dolor pélvico o tienes alteraciones en las evacuaciones o en las micciones, ya es una enfermedad avanzada. Que es a lo ¿Se ha llegado a caso, doctora? Claro, porque de hecho puedes tener inclusive, tengo pacientes con mi experiencia personal, pacientes que han tenido 3 años con las citologías normales, 4 años con citologías normales, pasan por un evento, vino la pandemia, por ejemplo, que duraron 2 años sin ir a la consulta, tienes una infección por un virus de alto riesgo y llegas con una lesión maligna, un carcinoma in situ o una lesión, en todo caso, más favorecedor, una preinvasora, una premaligna. Pero sí, existe y es así, y por eso es que tenemos que educarnos en la visita anual al ginecólogo, porque existe. Y lo más importante o lo más grave es que la infección por el virus del papiloma humano es muy alta. La incidencia de infección por este virus es muy alta. Tienes la vacuna, puedes vacunarte para prevenir, puedes educarte, puedes usar métodos de barrera. O sea, tienes muchas maneras de evitar ese contagio. Doctora, y la única forma, para que usted lo aclare, la única manera o la única forma de infección o de transmisión, de contacto del VPH es a través de las relaciones sexuales. Es así. No hay otra, no es que me fui a un baño y casualmente en el baño. No. La única forma de adquirir el virus, el papiloma humano, es por transmisión sexual. Vuelvo y repito, hay una alta incidencia. Si tú, además, otra cosa, que también hoy en día las relaciones de pareja son muy inestables, ¿sabes? Hay mucha variabilidad, hay mucho cambio de pareja. Entonces, si no te cuidas, si no utilizas el método de barrera, tienes mayor posibilidad de infectarte. Recientemente ha habido una alta incidencia también, que no es mi área, pero de infecciones en el hombre que pueden llevar a tener cáncer en su área genital. ¿Y cuál es el tratamiento de eso? Extirpación. Entonces, imagínate tú la gravedad de la situación que estamos viviendo con lo del virus del papiloma humano. O sea, es algo que ya se está escapando del control. Ajá, doctora. ¿El VPH se lo transmite el hombre a la mujer al hombre? ¿Cómo es el asunto aquí? Bueno, mira, la infección por el virus del papiloma humano es por transmisión sexual, y la que tiene más predisposición a que comience a tener efectos esta infección es la mujer. El hombre generalmente lo tiene latente, no se ve, a menos que tenga alguna sintomatología, que generalmente en el hombre es una mancha blanca. Es más, hay hombres que lo tienen dentro de la periuretral, dentro de la uretra, y no puede ser diagnosticado. Entonces son esas pacientes, que también he tenido casos así, la curo, tiene un virus de papiloma humano específico, un número tal, es tratada, es curada, y es casada, y viene después otra vez y vuelve a tener otro virus. Entonces lo que hago es mandar al esposo al control urológico, y resulta que es el que tiene el virus latente sin manifestación.
Pero aquí la transmisión es de ambas partes, es indiferente. Ahora, doctora, cuando una mujer tiene BPH, ¿hay algunas señales que me pueden llamar a mí la atención de decir algo no está bien o es que esto es asintomático? A ver, háblenos un poquito de esto. Si el virus como tal es asintomático mientras tengas una lesión que sea premaligna, una lesión intraepitelial de bajo grado o de alto grado, solamente puede ser evaluada en consulta ginecológica, haciendo el examen físico, haciendo la evaluación por colposcopia, que es un microscopio que colocamos en ese momento en la consulta, o a través de lo que conocemos todos, y es el motivo de nuestra educación, la citología de cuello uterino. Pero cuando ya la paciente, como te dije antes, empieza a tener sangrado durante la relación sexual, o ya tiene olor o tiene dolor pélvico, estamos hablando ya de una enfermedad muy avanzada, que es a donde no queremos llegar. Es a donde no queremos llegar. O sea, el BPH es el paso previo, el BPH no tratado, ojo, y usted me corrige, doctora, porque usted es la profesional. ¿El BPH no tratado es el paso previo a un cáncer de cuello uterino? Sí, la infección por el virus del papiloma humano no diagnosticada o que no es tratada es lo que va a llevar el de alto riesgo a un cáncer de cuello uterino. Y hay grados, el BPH tiene sus grados de... Tiene su nivel de riesgo. Su nivel de riesgo. Tenemos el BPH que es de bajo riesgo, que produce la verruga urogenital, y está los virus de alto riesgo, que son los agresivos, que son los capaces de producir un cáncer de cuello uterino. ¿Y cómo la mujer puede contraer BPH de bajo riesgo y el no tratárselo puede ir subiendo su nivel de complejidad? No. ¿O automáticamente tú dices, bueno, yo tuve relaciones, supongamos, doctora, y resulta que yo contraje BPH, pero yo puedo automáticamente, o sea, puedo de repente en una noche de estas, ¿cómo se llama? Una noche de copas, una noche loca, ¿puedo contraer un BPH de alto riesgo, doctora? Sí, puedes contraer. Esa es una interesante pregunta que tienen que tener en cuenta. Tú puedes haber tenido un tipo de virus que produce bajo riesgo, no tienes tanta predisposición a un cáncer, te curaste, te trataste y te puedes infectar con otro de alto riesgo. Es más, puedes estar infectada al mismo tiempo por 4 o 5 virus, porque es que es una realidad, vuelvo y repito. O sea, puedes tener infecciones una y otra vez si no te cuidas, si no tienes una pareja estable, que tu pareja vaya al urólogo, que tú vayas al ginecólogo. Si son relaciones, como dices tú, una noche de copas, usar preservativo. Porque aquí no se trata solamente del embarazo, aquí se trata también de las infecciones. Y no solamente la infección del virus del papiloma humano, está el VIH, la hepatitis B, la sífilis, que también está aumentando. Y todo esto es debido, y yo estoy convencida de que es así, por el uso inadecuado de las redes sociales y la falta de educación desde la niñez. Los niños están expuestos a una gran cantidad de información no manejada por los adultos. ¿Y qué pasa con nosotros los adultos? Que nosotros no estábamos acostumbrados a semejante nivel de información. Entonces somos una generación que tiene que tomar cartas en el asunto y decir, ya esta generación que viene después de mí está más informada que yo. Entonces tengo que informarme y tengo que llevar de la mano a mi adolescente, a mi niña, al ginecólogo, para que mira, esto es lo que puede pasar. O sea, el ginecólogo la ciencia, lo fundamental de la medicina es hacer salud en prevención. Es la prevención. Y el ginecólogo es una de las ramas donde más tratamos la prevención. Si tú vas al ginecólogo, puedes evitar enfermedades de mayor grado, te puedes educar, puedes preguntar, podemos hacer un sinfín de cosas para evitar este tipo de enfermedades que son terribles. Y de allí también parte el uso de la vacuna, porque hoy en día tenemos también la vacuna contra ciertos tipos de virus que son los más frecuentes, porque como te mencioné antes, hay más de 80 tipos. Ahorita vamos a ampliar un poquito más el tema de la vacuna. Escribe Mayra, ¿solo el sexo oral del hombre hacia la mujer da BPH? No, pero si hay predisposición a que el sexo oral te produzca BPH laringio. Tengas una implantación del virus a nivel de garganta y de laringe y tengas condilomas y tengas infección por virus del papiloma humano.
Dice Daniel Monasterios, ¿cuánto tiempo puede estar el virus de papiloma humano en el cuerpo sin manifestar ninguna señal? Eso es importante porque el virus del papiloma humano puede permanecer latente toda la vida. Puede permanecer allí y no dar manifestaciones. Si tú tienes un proceso que te baja las defensas, tienes una enfermedad hormonal, tienes una enfermedad metabólica o algo, es lo que va a hacer que este se manifieste. Pero él puede durar toda la vida sin manifestarse o puede producir enfermedad en 1 a 6 años o puede producirla en 3 años o puedes estar 10 años con el virus latente y después manifestarse según tu sistema inmunológico. O sea, él puede estar allí siempre. Fíjense este comentario, doctora, lo escribe Liliana Vegas Oficial. Excelente tema. Estando casada, fui contagiada con VPH y sífilis. Gracias a Dios pudo ser controlado, pero el tratamiento para el VPH es horrible, un ácido que te hace ver y no precisamente las estrellas. Sí, bueno, la verdad que también eso depende del nivel de, digamos, de escalas del dolor del paciente. Porque definitivamente cuando se trata de la esfera ginecológica, todos aquí bien lo sabemos que no es una consulta muy agradable de ir porque sabes que desde el momento que llegas y tener que estar allí manifestando toda tu intimidad y después el uso del espéculo y la citología. No, y que tienes que exponer tu vida, ¿no? O sea, el doctor o usted le pregunta a la paciente detalles, ¿no? O sea, todos los detalles. Y es normal que lo pregunte. Sí, sí, entonces tener que estar allí, eso frío, sobre todo yo siempre he pensado, y también lo comento mucho con mis pacientes, que lo que duele es no ver lo que te están haciendo. Es como, no sé, tú estás ahí y tú dices, bueno, ¿qué pasa? Pero sí, efectivamente, no, yo la verdad, honestamente, es muy poco frecuente que produzca dolor, a menos que hagamos una biopsia, que sí, por supuesto, tiene su grado de complejidad, pero para eso estamos ahí, utilizamos los anestésicos que sean necesarios, apoyamos a la paciente, porque definitivamente en el apoyo del médico con su paciente es que puede esto ser más rápido, más certero y menos doloroso. Y creo también esta doctora en que no criminalicemos el caso. Porque, ¿qué pasa? Si de repente una persona, una muchacha, una mujer, llega a su casa y le dice, tengo VPH, que la familia, porque lo quiere contar, porque necesita contarlo, y de repente no se le conoce pareja, de repente se le conoce un novio, no está casada, y le cae la familia encima. Eso es importantísimo lo que acabas de decir. Esto no se puede juzgar a la paciente. ¿A nadie? A nadie, porque es que es algo que tú no sabes, porque es que inclusive se lo he dicho a las parejas casadas, o sea, ni siquiera se trata de un tema de fidelidad, porque como lo mencioné anteriormente, tú puedes tener el virus hace 10 años y tú tienes 8 años de casada y vino ahorita y fue que pasó, se manifestó la infección. No hay manera es que no puedes juzgar a alguien que tenga un virus del papiloma humano porque hay una alta incidencia y no está relacionado directamente con promiscuidad, no tiene nada que ver. Tiene que ver es con un virus que está ahí, que está latente, que te inmunosuprimes, que te dio COVID, que te dio depresión o te dio un problema inmunológico o metabólico y manifestó. ¿Es posible que una persona positiva del VPH pueda sanar en corto tiempo? Le preguntan. Sí, si va al ginecólogo sí, porque se hacen los tratamientos pertinentes, que es extirpar la lesión completamente, colocar el ácido que mencionaron y hacer su chequeo. El control es muy constante hasta que pero sí, el virus puede desaparecer. Sí, sí, todavía lamentablemente existe mucho tabú con respecto a muchas cosas, muchas enfermedades ginecológicas, prolapsos genitales, por decir cualquier cosa, las mujeres no van al médico, les da pena. Y esto del virus del papiloma humano también genera mucho tabú en muchas personas y eso hay que eliminarlo. Y la manera de hacerlo es educando, definitivamente educarte en que no es la única, nadie te puede juzgar, es mejor que vayas al médico para evitar enfermedades peores. O sea, de todo punto de vista, tienes que buscar ayuda siempre con respecto a esta enfermedad. A ver, aquí hicimos el servicio público de este caso papilomatosis laringea recurrente, que a la niña se lo diagnostican de los 2 años 9 meses. ¿Esto es un tipo de VPH, doctora? Sí, eso, mira, he visto varios casos así también. Eso, por supuesto, es de la consulta de otorrino,
Pero sí, el virus al bebé nacer aspira, hace su primera respiración cuando nace y puede haber un paso del virus del papiloma humano que está en canal vaginal y pasaría y él se aloja a nivel de justamente del tejido laringio. Y ahí desarrolla las verrugas y comienzan tos con sangre, no pueden respirar, hacen lesiones importantes, grandes. Y eso hay que extirparlo quirúrgicamente. Y también puede haber cáncer de laringe, porque el BPH maltratado donde esté, que son las mucosas sensibles, termina produciendo cáncer. Y con esto vamos con la pregunta de, usted habla de una vacuna, doctora. Sí, hoy en día disponemos acá de la vacuna contra los virus más frecuentes. O sea, existen dos tipos de vacuna, una que ya tiene mucho tiempo, que es contra 4 virus, que serían los dos principales que producen las verrugas orogenitales, porque es importante que sepan que también las verrugas pueden estar en cualquier lado, en el ano, en el pene, en la vagina, en los genitales, en todos lados. Esta vacuna tiene contra esos dos virus principales productores de verruga y contra los dos principales, los más frecuentes, los más agresivos, contra el cáncer de cuello uterino. Pero se ha desarrollado una vacuna nueva de la misma casa comercial, pero que tiene contra 9 virus. Entonces esta de 9 virus tiene también contra estos dos virus que producen la verruga, digamos, de bajo riesgo, y tiene contra 7 virus también ya determinados por la incidencia que tienen en la población. Por ejemplo, ¿cuáles son? Bueno, los más importantes contra el cáncer es el 16 y el 18, contra la verruga el 6 y el 11. De la vacuna del Gardasil, puedo decir el nombre, ¿verdad? Gardasil 9 es la más frecuente, que la vacuna que tenemos, y tienes contra los 7 virus restantes que son productores de alto riesgo de cáncer de cuello uterino. A ver, ¿y cuándo uno puede tomar la consideración de vacunarse? ¿Es una sugerencia que le hace el médico al paciente o yo como paciente voy a la consulta y le digo, mire doctora Carolyn, yo vengo porque me quiero vacunar contra el VPH? La vacuna contra el virus del papiloma humano pertenece al esquema de vacunación en pediatría. Ya es de carácter obligatorio. Se coloca a partir de los 9 años. Yo como ginecólogo, por supuesto, he recibido pacientes que, claro, cuando tenían 9 años todavía no había la vacuna. Y hoy en día, sobre todo yo promuevo mucho a mis pacientes con sus hijos que los traigan ya adolescentes para colocársela, porque mientras más edad tengas, más dosis necesitas. Cuando estás más pequeño son solo 2 dosis. Si ya eres mayor de 15 años, necesitas 3 dosis. Y si, por ejemplo, pacientes de 30 años, doctora, que no saben, por ejemplo, no sabemos si nos vacunaron cuando teníamos en edad adolescente, ¿qué hacemos en edad adulta? Porque además muchas preguntas están con respecto al uso de la vacuna. Bueno, el esquema de vacunación es a partir de los 9 años hasta los 45 años. Inclusive te puedes colocar la vacuna así hayas tenido infección por algún tipo de virus, porque tienes todavía 8 más contra los cuales te puedes proteger. Pero el esquema de vacunación comienza en los 9 años en pediatría y puedes colocarte la vacuna tanto hombres como mujeres hasta los 45 años. Entonces tú puedes ir al ginecólogo, como tú bien lo dices. Mira, a mí nunca me pusieron esa vacuna porque realmente no la había. La vacuna está comenzando a tener un auge en Venezuela hace como 2 años. Nada. O sea, aquí no habíamos tenido la oportunidad de comenzar la vacunación que ya había comenzado en otros países. Y además de que tenemos 2 años, dice usted, con la vacuna. Más o menos, 1 o 2 años. Antes de la pandemia. No, en pandemia. En tiempos de pandemia, imagínese usted. Y además de esto, el tema de que no estamos informados en este sentido, quizás campañas informativas donde te promuevan la colocación de la vacuna, porque tú dices, bueno, estamos quizás sumergidos en el tema COVID, ¿no? Y es válido, porque el COVID, bueno, a nivel mundial, imagínate todo lo que causó. Pero tú dices, bueno, COVID, cuídate, terminas el COVID o no terminas el COVID, no ha terminado. De repente desvías la atención y dices viruela del mono. Ahorita viene la ola del COVID, tú dices, ¿en qué momento? Que era lo que es la preocupación de montones de médicos que se han sentado aquí diciendo, han dejado de ir a la consulta porque la gente le tomó miedo, se relajó tanto, pero ya pasamos el tema, la relajación del COVID, y sin embargo nos sigue sin ir al médico. Sí, mira, es muy importante eso que estás diciendo, porque de hecho, desde el punto de vista de la consulta ginecológica, ¿cuántas pacientes hoy en día lamentan no haber ido a consulta durante esos 2 años? Porque por no haber ido a consulta es que ahorita están padeciendo enfermedades que pudieron haberse sido diagnosticadas a tiempo.
y la COVID hizo que nosotros desviáramos completamente nuestra atención de la salud y tenemos que volver a tomar la tranquilidad y el equilibrio de decir, bueno, vamos ahora otra vez a nuestros esquemas de vacunación, porque también en pediatría pasó mucho, niños sin vacunarse a otras cosas, a rotavirus, por decir cualquier cosa, porque justamente toda la atención estaba en protegerte de la COVID. Pero no, ya está demostrado justamente hoy en día que gracias a la vacunación tú puedes evitar la enfermedad grave, de cualquier tipo, de cualquier enfermedad. Entonces vamos a abocarnos otra vez a los esquemas de vacunación, porque eso entra dentro de lo que es la prevención en salud, de cualquier tipo de enfermedad, fiebre amarilla, difteria, la que tú me quieras nombrar. Tenemos que volver a tomar el equilibrio, la concentración en nuestra salud, la salud de nuestros hijos y volver a retomar la vacunación. Desde pediatría se comienza a colocar la vacuna. La que no se la ha colocado puede acudir a su consulta ginecológica y pedir la colocación de la vacuna. En adolescentes es fundamental comenzar a colocar la vacuna, por lo que ya hemos hablado durante todo el programa, y volver a retomar lo que es la prevención, la educación en salud. Vamos a volver a retomar lo que nosotros somos como personas responsables y vamos a volver a nuestros orígenes. Pues ya la COVID vino, nos vacunamos, vamos a seguir adelante. Entonces, vamos a aclarar. Aquí escribe MG. ¿Los hombres deben vacunarse también? Sí, lo dijo definitivamente usted. Sí. Entonces, desde los 9 años y hasta los 45 años, la colocación de la vacuna, que tiene 2 años aproximadamente, que llegó a nuestro país, en donde pues no hay la suficiente información quizás, o estamos distraídos en otros temas, y este tipo de casos quizás no les hemos prestado la suficiente atención. ¿Se coloca pública, se coloca privada la vacuna, doctora? Por ahora es privada solamente, previa solicitud de traerla, pero hay muchísimos distribuidores hoy en día trayéndola. Por lo menos voy a hablar, no sé cómo lo manejarán los demás. Yo la pido, o sea, la paciente viene, la requiere. La requiere, se habla con los distribuidores con los que todos los médicos, todos los ginecólogos, pediatras, urólogos estamos trabajando y nos traen la vacuna y el paciente viene a colocársela. La segunda dosis se coloca a los 6 meses, pero tenemos que pedirla primero porque viene de otros países y hay que primero tener la seguridad de que el paciente se la va a colocar, porque como te dije antes, por ahora solamente es de dominio de la medicina privada. O sea, que es probable, o sea, a ver, todos los que estamos acá tenemos edad adulta, tenemos 40 años. Aquí en el estudio lo quiero decir. Entonces puede ser que aquí, obviamente, si esto comienza a los 9 años y tiene 2 años en nuestro país, esta vacuna no nos las hayan colocado. No, entonces, el llamado es acudir al médico y colocarse la vacuna, requerir la vacuna. No es que no sé si mi mamá me la puso, aquí no aplica en este caso. No aplica de ninguna manera, porque de hecho a nivel internacional tampoco la vacuna no tendrá más de 10 años, entonces no hay manera, porque en el país no llegaba, ya está llegando, tenemos una gran disponibilidad de la vacuna, pero bueno, a través de distribuidores, ojalá Dios mediante pueda abarcar muchas más áreas. Bueno. Pero sí la hay y de verdad antes yo pensaba que nada más a los niños, a los adolescentes, pero con lo que yo he visto últimamente con respecto a lo que significa las defensas de las personas, con respecto a estados emocionales que pueden inmunosuprimir, la misma COVID, me refiero a pacientes que son casadas, parejas estables, parejas que tú dices, bueno, a mí no me va a pasar porque yo tengo mi pareja de toda la vida. Y resulta que también les está pasando, también hay una infección latente por un virus que después apareció porque justamente bajaron tus defensas. Entonces yo creo que sí es necesario inclusive que todo el que pueda vacunarse lo haga lo más pronto que pueda, pues. Escribe Patricia, una vez confirmado el VPH, además de la vacuna, ¿cómo se cura la patología? Yo le quiero hacer esta pregunta. Si una persona tiene VPH no se puede vacunar, me imagino que después. Sí, se puede vacunar porque como te dije, uno hace una evaluación
por PCR de cuál tipo de virus tiene esa paciente, es la tipificación viral. Porque tú ahí le pones, digamos, como le digo yo a las pacientes, nombre y apellido a tu virus. Ok. Y sabemos cuál es. Entonces, si ese virus no está dentro de lo de la vacuna, hay que vacunarse. Pero sí, primero se trata, vas al ginecólogo, lo que hablamos antes, y posteriormente se coloca la vacuna. ¿Cómo se cura la patología? ¿Cuál es el proceso? Ya que alguien escribió que dolía, por favor. Bueno, ya usted lo aclaró, Sí. ¿no? Escribe, a ver, vamos a ver otro comentario que escribe José Félix. ¿El sexo anal también produce BPH? Totalmente. Y terriblemente. Ok, las verrugas siempre son internas. En el caso de las vaginas, le pregunta Deiris. No. También tenemos la verruga externa, como lo mencioné antes, los genitales externos, en el perianal, en la ingle. Podemos tener la laringia. Escriben por acá otro comentario. ¿Por qué antes no se había hablado de esto? ¿O es que no existía? Siempre se ha hablado del virus del papiloma humano, siempre. Pero lo que está sucediendo hoy en día es que tenemos la disponibilidad de este tipo de espacios. Tenemos las redes sociales, tenemos una mayor incidencia de infecciones. Ya también estamos luchando contra esto que producen las redes sociales en los adolescentes, este tipo de cosas que ahora antes no veías, pero siempre ha existido. Ligia escribe, doctora, le coloqué la primera dosis a mi hija cuando tenía 9 años en Cúcuta y con la pandemia no pude colocarle la segunda. ¿Debo colocarle las dos dosis nuevamente? Salió un artículo recientemente de la Organización Mundial de la Salud donde habla de que con una sola dosis podrías tener un alto grado de inmunidad, puedes tenerlo. Pero cuando ya tú colocaste una sola dosis y no completaste el esquema, los estudios dicen que debes hacer el esquema completo, una dosis y a los 6 meses la otra, porque no, o sea, eso es un estudio aislado y es en base a la disponibilidad de la vacuna. Yo te recomendaría que vuelvas a iniciar el esquema completo, ya que entendí que tiene muchos años de haberse colocado la primera dosis. No, que en tiempo, de un par de años, porque de se la años, puso sí. en tiempo, o sea, porque por la pandemia no pudo colocarle la segunda dosis. Entonces pudieras ir al pediatra y colocarle su segunda dosis. Bueno, hablemos ahora de cáncer de cuello uterino. Hay pacientes que han llegado, doctora, me duele, me pica, tengo tal, y cuando usted revisa, doctora, Sí. ¿es un cáncer? Gracias a Dios es lo menos frecuente, pero sí llegan pacientes, claro, ya digamos que en el área ginecológica lo ve más el oncólogo, ya esa parte, digamos, tenemos que pasar a otro tipo de procedimientos, ¿no? Pero sí, definitivamente llega la paciente, generalmente es la paciente que dice, tengo relaciones sexuales y sangro. Entonces ahí ya tú tienes que pensar y tienes que buscar, porque seguramente es una infección por virus del papiloma humano que es grave, pues ya es una lesión de alto riesgo, una lesión intraepitelial de alto grado. ¿Qué quiere decir? Que ya está invadiendo un poco más. No llega a ser maligno, pero ya está invadiendo muchísimo más las capas del cuello, que puede llegar después, con las multiplicaciones y los cambios, llegar a ser cáncer de cuello. Y hay un grado, doctora, el cáncer de cuello uterino es por grado, se divide por grados, es más fuerte, es más agresivo. Tenemos el carcinoma de cuello in situ, que todavía ahí hay en todos hay mucho que hacer. La verdad, eso también es importante que lo sepan. El cáncer hoy en día tiene muchísimas herramientas y muchos tratamientos, y hay mucho conocimiento de cosas que se pueden hacer. Pero sí, si tú tienes un carcinoma in situ, tienes muchísima mayor posibilidad de sobrevida. Tenemos el microinvasor, que ya no está localizado, sino que ya empezó, como su nombre lo dice, a invadir más capas del cuello, hasta que tienes el cáncer ya bien establecido y tienes la metástasis, tienes la invasión a otros órganos, que ya eso, digamos, es ya una enfermedad severa, pues. Ahora, el tratamiento en este caso, doctora. Del cáncer, bueno, dependiendo, ahí también entra en juego el deseo de fertilidad de la paciente. A ver, aquí está, cáncer de cuello en estadio IB2 e IB3. A ver, explíquenos un poquito esta imagen. Fíjate que el cáncer allí, tenemos la entrada del cuello uterino, allí, y esa lesión que ves está en el cuello, pero ya está invadiendo todas las capas del útero. Ya no solamente está en el cuello, sino que ya lo tienes invadiendo el miometrio, que sería la capa muscular del útero,
y ya tienes invasión casi hasta el parametrio y podrías, en este caso de 4 centímetros, ya él va a empezar a expandirse hacia órganos vecinos, porque el útero está detrás de la vejiga, delante del recto, y si tienes una lesión tan grande que ya empieza a traspasar el órgano uterino, comienza a invadir otros órganos vecinos, que ya esos son estadios superiores, donde el tratamiento es solamente quimioterapia, radioterapia, braquiterapia, todo va a depender, hay formulaciones muy específicas. Ya con lesiones por encima de 2 centímetros no son operables, las lesiones se operan hasta 2 centímetros. Que es este que está acá. Ese y chiquito, es pequeño, o sea, tú dices, pequeño. bueno, es pequeño. Exacto, ya ahí puede ser operable. Ya después, los estudios dicen que por encima de 2 centímetros primero tienes que colocar quimioterapia o radioterapia o braquiterapia, dependiendo de lo que requiera la paciente. Y otra cosa importante, tomar en cuenta los deseos de fertilidad de esta mujer, porque no es lo mismo un cáncer de cuello uterino en una paciente que ya tiene su paridad satisfecha, es decir, tiene hijos, a una paciente que no los tiene. Si tú tienes una paciente con una lesión por encima de 3 centímetros, ponte 2 centímetros, y no ha tenido hijos, tú no le puedes hacer una histerectomía, porque ya la estás condenando a no tener hijos. Entonces tienes que evaluar los casos según la paciente. Las pacientes, digamos, donde los tratamientos son más fáciles, efectivos para el médico, es la que ya tiene hijos. Pero la que no, tienes que detenerte, evaluar el tumor, el tamaño del tumor, evaluarlo por supuesto con el oncólogo médico, iniciar un tratamiento que reduzca el tamaño del tumor y después de allí pasar al tratamiento quirúrgico para extirpar la lesión. Ahora, lesiones pequeñas son las más sencillas, las que podemos decir, la carcinoma in situ, por ejemplo. Ahí solamente es extirpar la parte del cuello donde está la lesión con bordes amplios y tienes una alta posibilidad de que la paciente esté bien. Hay unas edades promedios en donde se registra, quizás donde se manifiesta el cáncer. En la edad fértil, definitivamente el cáncer de cuello está relacionado directamente con las mujeres entre 20 años a 35 años. Edad joven. Sí, porque es que es la edad fértil, la edad productiva, la edad de donde tiene... bueno, me parece a mí, ¿no? A lo mejor tú me puedes ayudar con eso. Pero ya después de los 45 años las mujeres somos como más... O sea, ya pasaste toda esa etapa... Porque es necesario entender que está relacionado con eso, con la relación ahora como la presenta a la sociedad. No me gustaste tú, me voy con otro, y me voy con otro, y me voy con otro, y mire, ¿y usaste preservativo? Ay, no, yo confié, él se ve bien, se ve chévere, ¿por qué voy a usar condón? Y resulta que tiene una infección importante no por 1, sino por 4, porque como al hombre no se le ve, fácil es un hombre que se presente ante ti y veas que tiene una verruga. Tú ahí obviamente te das cuenta, pero ¿y el que no? El que simplemente tiene una infección latente que no puedes evaluar. Entonces por eso es que es más frecuente en edades jóvenes. En los hospitales mueren mujeres de 28, 30 años, o sea, por un cáncer de cuello uterino agresivo. Y no se sabe, doctora. No se sabe. Quiero decir, tú no te lo imaginas, porque como quizás no tienes un caso de una chica de 28 años que falleció por cáncer de cuello uterino, tú crees que eso no es mentira, que eso no existe, ¿no? Exactamente. Y he tenido pacientes que su mamá, o sea, muchachas que vienen, entonces le pregunto los antecedentes, no, mi mamá murió a los 35 años por un cáncer de cuello uterino. Y me quedé sola, ¿sabes? Entonces, sí existe la patología, sí es frecuente, porque es la primera causa de muerte en la mujer, es la primera causa. Ahora, doctora, fíjese algo, y lo hablábamos en el segmento anterior de cuando a veces criminalizamos ciertas patologías. Usted recomienda como mujer primero, segundo como profesional de la salud, que han pasado por tu camilla quizás cuántos casos de cuántas enfermedades. De repente una niña de 17 años llega a consulta, llega con su mamá sin saber que la niña tiene una vida sexual activa. Resulta que la niña usted le consigue, bueno, la niña lo que tiene es esto. ¿Le ha pasado estos casos? Sí, me ha pasado y bastante. Porque, es la reflexión que yo hago, lo que te comentaba antes. Nosotros como padres, tú, yo, somos una generación desasistida en cuanto a información. Porque nosotros venimos de una crianza con tabú. Nosotros venimos de
no hablar de esto, criando muchachos que se la saben todas y una más, ¿entiendes? Entonces, nosotros como padres ya no podemos criar, digo yo, no soy experta en la materia, pero sí me llama la atención que quien habló antes me lo corrobora. Nosotros como padres no podemos criar desde de no decir nada, de la restricción, sino decir, mira, te voy a comprar el condón, porque ya tú tienes que ir como adelante de esto, ¿entiendes? Porque si tú eres, me pasa mucho que vienen adolescentes que no hablan con su mamá, no tienen ese nivel de confianza, porque yo entiendo a esa mamá. Para nosotros es muy difícil hablar de estos temas, pero tienen la lesión y bueno, inevitablemente hay que buscar a la mamá y hablarlo con ellas, porque generalmente tienden a ser menores de edad. Y si son menores de edad, el tratamiento o lo que vayas a hacer va de la mano de su representante. No, entonces imagínate una mamá de una adolescente de 17 años que lleva preocupada porque lleva a la niña porque tiene tal cosa. De repente la niña se lo cayó, hasta que dijo, ya no puedo más, mami, llévame al médico. Mami la lleva al médico y cuando la doctora se sienta, la doctora Caroline le dice a la niña, usted tiene esto, usted tiene BPH, imagínate la mamá. Sí, y eso, por eso es que también otro de los sistemas educativos que tenemos nosotros como ginecólogos es estimular a la mamá a llevar a sus hijas a la consulta infanto-juvenil cuando ya ellas se desarrollan. Cuando ya la niña tiene su primera menstruación, es importantísimo también ir a la consulta. Existe una consulta infanto-juvenil que permite educar a esta adolescente, a una niña, porque generalmente la primera menstruación ocurre entre los 11, 12 años, y allí tú como madre agarras y llevas a tu hija al ginecólogo para que ella empiece a educarse y sentir que esa es su casa, que tiene que hacerlo siempre, que así como tiene que sacar 20 en matemática, también tiene que ir todos los años a la consulta ginecológica, porque no lo vea como algo anormal, sino que pertenece a su vida cotidiana. Mi mamá me está enseñando a que yo tengo que ir al ginecólogo, así me sienta bien, una vez al año. Y la manera de atajar el problema o de atajar la enfermedad es ayudando a la mamá, a la mujer adulta, que entienda que esto es una consulta necesaria, es educativa. Siempre diré lo mismo, así como nosotros permitimos salud a través de la vacuna, permitimos educación a través de los colegios, también tenemos que permitirles tener educación sexual y acudiendo a la consulta ginecológica pertinente.